presidente del Consejo de Ministros, Pedro Angulo, se volvió a pronunciar sobre la represión en las manifestaciones en las diferentes ciudades. Es en este sentido que indicó que no existió ninguna orden para disparar al cuerpo, por lo cual sostuvo que se tiene que investigar y hallar responsables. El ex premier Angulo también comentó que en las manifestaciones hubo provocadores y había personas infiltradas. En este caso precisó que es una continuación del fallido golpe de estado de Pedro Castillo. Angulo precisó que con los mineros informales no pudieron dialogar porque no contaban con la plataforma del adelanto de elecciones, sino que era otra. Dina Boluarte se convirtió en la primera presidenta mujer en llegar a Palacio de Gobierno en la historia del Perú. Sin embargo, la mandataria afirmó que existen personas que no desean que una mujer se encuentre liderando el país. Es en este sentido que el ex primer ministro mencionó que existen algunos grupos que no respaldan la gestión de Boluarte por ser mujer. Además, indicó que sabía que su paso por la presidencia sería breve, pero no tanto. Esto luego de que la mandataria decida designar como nuevo premier a Alberto Otárola, quien se desempeñaba como ministro de Justicia. Muchas gracias, Raúl. Mi saludo a todo su público. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo se siente en estos momentos, habiendo ya abandonado el cargo en unas semanas tan profundamente turbulentas, tan duras? ¿Se siente aliviado? ¿Qué siente en estos momentos? Bueno, definitivamente ya no tenemos la misma adrenalina que teníamos en esos momentos, pero igual nos preocupa el país. Esperamos que estos momentos de tranquilidad no solamente sean por la Navidad, por las fiestas de Año Nuevo, por las necesidades del comercio y de las transacciones económicas de las personas, sino porque hemos llegado a un nivel reflexivo en que consideramos que esto es lo mejor para todos y que ya, digamos, con lo que el Congreso también ha decidido, que se van a dar las elecciones en el 2024, en abril, hayan finalizado ya lo que fueron plataformas, porque hay algunas pues que no se podrían cumplir. Ese tema de cerrar el Congreso, que el señor Castillo vuelva a asumir la presidencia, son temas absurdos, que no tienen ni pie ni cabeza, ni jurídica ni constitucionalmente. Entonces, aliviado, pero también con un nivel de preocupación, ¿no? En otra entrevista, cuando le hicieron la misma pregunta, usted dijo que se iba satisfecho. Unas declaraciones que han recibido críticas por la conflictividad social que vivió nuestro país, que se ha saldado con 27 fallecidos, 27 muertos. Sí, yo entiendo, porque evidentemente no es una circunstancia fácil ni asimilable para cualquiera. Las muertes están ahí, se van a realizar, se están haciendo las investigaciones para determinar responsabilidades, pero definitivamente nos enlutan a todos, nos duelen a todos, pero también sabemos que han habido provocadores detrás. Hace tiempo, cuando yo fui quien primero dijo que habían asusadores, hubo quienes se ofendieron, pero era evidente que esa ofensa era para los mismos asusadores, porque ellos eran los que podrían ser mirados por el pueblo que tenía motivos para protestar y que de pronto estaba siendo utilizado, como desgraciadamente ha sucedido, por gente inclusive que hoy día ya varios medios han revelado que es personas que participaron en Sendero Luminoso y que aparentemente no se han arrepentido y que siguen con la misma acción. Entonces, lo que yo entendía es que nosotros como gobierno, como Estado, no buscamos eso lo buscaron personas ya como una consigna y que lo entendimos también como que era la continuación del golpe. Es decir, el señor Castillo, con el señor Aníbal Torres, con Betsy Chávez, no planificaron solamente apoyarse en las Fuerzas Armadas y Policiales. Ellos inicialmente se apoyaban en los ronderos. Los ronderos sacaron cuerpo. Delante del presidente dijeron que ellos no apoyaban la corrupción. Entonces, de pronto han quedado otras personas vinculadas que han asusado y que han causado estas muertes. En ese sentido es que yo decía que eso no podía caer sobre nosotros. Ajá. Usted se refería, por ejemplo, a los mineros informales, a los reservistas, quizás narcotraficantes, personas que se dice que estuvieron cercanas al entorno presidencial de Pedro Castillo en los últimos 6, 8 meses de su gobierno, reuniéndose con él prácticamente todas las tardes y con incluso presentaciones en el propio patio del Palacio de Gobierno. Efectivamente, ¿no? Efectivamente. Nosotros sabemos, por ejemplo, que en el tema específicamente de Chalda, donde 10 días han impedido que los peruanos se movilicen, algunos les han hecho perder totalmente su capital sobre frutos y frutas, ¿no? Que se han podrido, les han causado un grave daño, han arruinado a familias. Y aquí lo principal no han sido personas que protestaban, sino, como bien se dice, mineros informales, que están acostumbrados a aprovecharse y destruir la naturaleza y sacar oro, dañar, envenenar el medio ambiente. Y estas personas siempre están pretendiendo que nunca se formalicen, ¿no? Que siempre se prorrogue la informalidad. Y entonces, por eso es que no se pudo dar el diálogo, porque ellos no tenían la plataforma que tenían los demás de adelanto de elecciones, ¿no? Ellos tenían otra plataforma. Y efectivamente, en el tema del BRAE, hoy día se sabe que hay gente que se está movilizando del BRAE y eso está vinculado al tema de tráfico ilícito de droga, claro. Es verdad que hay asusadores, que ha habido asusadores en todas las protestas, pero, digamos, a mí lo que me preocupa, dentro, digamos, de la respuesta política que se ha dado a estos movimientos, es lo fácil que se puede haber caído en este término, que es tan peligroso y tan doloroso para la historia de nuestro país, que es el terruqueo. Se lo digo porque luego vimos, por ejemplo, en Ayacucho, que fue uno de los lugares más golpeados por Sendero Luminoso, a las personas que salían a decir, nosotros combatimos a Sendero Luminoso, sufrimos a Sendero Luminoso, no es justo que nos digan terroristas. Bueno, en particular, yo de manera genérica jamás me he referido en esos términos. Es más, yo he escrito... No digo porque lo haya dicho, le pido una reflexión sobre ese fenómeno que me parece que es tan nocivo, ¿no? Totalmente en contra, ¿no? Porque si bien es cierto, ha caído Pedro Castillo por intentar un golpe, la realidad es que él mismo nunca se ha demostrado que sea terruco. Y nosotros sabemos que en la segunda vuelta estuvo entre dos temas, ¿no? Por un lado decían la corrupción
¿no? Los enemigos de Keiko, y por otro lado decían el terruco, los enemigos de Castillo. O sea, este tema del terruqueo se utilizó desde ese momento. Eso es cierto. Pero nosotros hemos diferenciado. Por ejemplo, he destacado en varias oportunidades que la última marcha que hubo en Purno, el viernes anterior, más de 8.000 personas movilizadas, pero pacíficamente. Ese es el concepto de protesta que tiene respaldo legal y constitucional. Pero como usted bien dice, y todos sabemos ahora, han habido infiltrados que han asusado. Y esas personas, algunos de ellos, sí están identificados con el terrorismo. Pero el terruqueo es mucho anterior a eso, ¿no? Se lo digo porque, por ejemplo, el día de hoy Marcos Cifuentes reveló unas declaraciones del hoy ministro de Educación Becerra diciendo todo el SUTEP son terroristas metidos en la educación. Me refiero también a ese tipo de declaraciones. Claro, sí, han habido excesos en las declaraciones. Yo sé, hay un libro, ¿no? Un historiador, Chati, que es ayacuchano, que precisamente ha escrito sobre eso, ¿no? Cómo el poblado de Ayacucho, donde nació, fue señalado como de terrucos, cosa que además fue falsa. Efectivamente, ¿no? Hay un terruqueo que es parte de las falsedades, es parte de lo que nosotros podríamos decir como campañas, ¿no? Que están revestidas de posverdad. O sea, se afirman hasta que hay algunos que creen, ¿no? Nosotros estamos en contra de eso. Es una posverdad, un fake news, cuando Dina Boluarte dice que buena parte de las críticas en su contra se deben al hecho de que es mujer y no se quiere que una mujer sea presidenta del Perú. Yo creo que tiene un grupo identificado con el machismo, que nosotros lo hemos visto inclusive reflejado en el Congreso, pero que también tiene afinidad con algunos grupos sociales. En ese sentido, claro, si lo extendemos globalmente, yo no creo que sea así, pero sí identifica algunos grupos que consideran que una mujer pues, no debería de llegar al poder. Cuando usted llegó a la presidencia del Consejo de Ministros, cuando lo nombran presidente del Consejo de Ministros, ¿sabía que sería por corto plazo? ¿Sabía que era un momento tan conflictivo en nuestro país que su paso por la PCM podía ser breve? Pensaba que como en política las cosas pueden suceder más o menos, con mayor o menor anticipación, sí podía ser un paso breve. No pensé tan breve, pero sí, efectivamente, ¿no? Yo he pasado por varios cargos públicos y sé que el poder es breve y debe ser breve, porque cuando el poder más bien se entornilla, entonces se naturaliza el equilibrio de poder en la misma democracia. Entonces sí, yo llegué con una convicción y un conocimiento de que podía suceder lo que sucedió, claro. ¿Cómo fueron esos 14, 15 días en los que usted encabezó la presidencia del Consejo de Ministros? ¿Cómo los vivió? Como usted mismo decía, ¿no? Turbulencia. Los que hemos viajado en avión sabemos que hay momentos en los cuales el avión pasa por vacíos y que esto significa un movimiento muy brusco. Un amigo que fue congresista me contaba que lo peor que él vivió fue cerca de lo que le llaman el Triángulo de las Bermudas. Creo que nosotros hemos vivido algo parecido, ¿no? Porque ha sido muy turbulento, muy preocupante, muy doloroso saber que hay hermanos nuestros que están en manos de acusadores y que no podemos nosotros contrastar su discurso, que hablan a nuestras espaldas y que dicen cualquier cosa y que probablemente hay personas que les creen. Pero no solo eso, sabíamos también personas que ya habían aislado, a las personas las sacaban bajo amenaza. Ellos no podían resistirse y por eso que les han quemado vehículos, mototaxis, ¿no? Sus productos y a sus casas. Entonces, era muy triste ese momento, ¿no? Sí, quiero entrar a la conflictividad social, específicamente a la respuesta del gobierno en un momento, pero antes quería preguntarle por unas declaraciones que ha ofrecido el día de hoy la presidenta Boluarte, que contó que originalmente el puesto de presidente del Consejo de Ministros se lo ofreció al señor Otárola. No sé si usted lo sabía. No sabía, pero yo distinguí que el doctor Otárola tiene características muy afines con lo que son las capacidades, la experiencia que debe tener un premier, ¿no? En ese sentido, inclusive se lo comenté personalmente, ¿no? Cuando yo asumí el cargo y nos saludamos, que lo veía después de tiempo, se lo comenté. Le dijo, usted tiene las calidades para ser un premier. Usted también habría podido ser un buen premier y él me sonrió. No sabía, eso sí, que a él antes le habían ofrecido el cargo. Ajá. Ahora, Dina Boluarte dijo que lo que ocurre es que la PCM es un cargo técnico, pero también político. Esas declaraciones dan a entender que usted careció quizá de esa muñeca política a la que se refiere Dina Boluarte. No sé si ha entendido así estas declaraciones. Yo entendí que había que acentuar más lo político, ¿no? Sobre el conocimiento jurídico. Nosotros, como digo, pues nos hemos batido contra un temporal muy fuerte. Hemos dado el mejor esfuerzo. Realmente hemos trabajado en consonancia con el Consejo de Ministros y la verdad es que me voy satisfecho, pero sí creo que hay que acentuar el tema político como otras cosas también, ¿no? Más diálogo, hay que moverse por todo el país, hay que conocer las demandas sociales para satisfacerlas, no ir solamente a armar una mesa de diálogo, sino llevar cosas, ¿no? ¿Y por qué no lo hizo cuando fue presidente del Consejo de Ministros? ¿Por qué no, en el momento de la crisis, se enviaron a los ministros, como se dijo en un momento que iba a ocurrir, por ejemplo, en la zona sur del país, privilegiando reuniones con organizaciones no tan representativas como las que estaban movilizándose? ¿Por qué no se descentralizó el Consejo de Ministros? Sí se hizo, definitivamente se hizo. El primer grupo que viaja estaba dirigido a Andahuaylas, pero ellos tenían que buscar una ruta de llegada. Y entonces la ruta no podía ser Ayacucho porque ya estaba tomado el aeropuerto de Andahuaylas. Entonces la ruta era Ayacucho y la otra ruta, como sabemos, era Cusco. Entonces ellos fueron primero a Arequipa, se desplazaron al Cusco, pero ahí se enteraron que ya no iban a poder llegar a Andahuaylas y había informes de inteligencia que aconsejaban que mejor no vayan. Entonces, O sea, llegaron a desplazarse, pero no pudieron actuar, digamos, por las dificultades sobre el terreno, más bien. Así es, así es. Ahora, hemos hablado, digamos, de la responsabilidad política, de la calidad política que necesita un presidente del Consejo de Ministros. Y yo le pregunto,
Para mí resulta llamativo el nombramiento del señor Otárola, no por sus cualidades, porque efectivamente comparto su opinión, creo que reúne las cualidades para ser un presidente del Consejo de Ministros, pero él tiene responsabilidad política por las muertes de ayacuchanos durante el estado de emergencia a manos de efectivos de las Fuerzas Armadas. Entonces, lo llamativo es que un ministro de Defensa que debió salir del cargo, digamos, salir del cargo, pero para ser ascendido a presidente del Consejo de Ministros. No sé qué le parece este enroque que se ha producido en el gabinete. Bueno, lo cierto es que las investigaciones tienen que darse. Nosotros, como demócratas, nos sometemos tanto a las investigaciones penales, que bien sabemos que hay una denuncia en Ayacucho, que se investigue. Definitivamente nosotros no vamos a rehuir ninguna investigación. Igualmente en el Congreso me parece que también hay iniciativas para que se investigue ya en lo político y Sí. que también se den. Entonces, no hay ninguna oposición. Ahora, evidentemente, mientras esto se investiga, un cuadro que puede ocupar el cargo tampoco debería de ser dejado de lado. Pero es que estamos hablando de política, porque normalmente lo que ocurre es que las investigaciones postergan, digamos, las responsabilidades. Lo digo por varias cosas. Primero, ya la CBR había advertido lo que podía ocurrir cuando ingresaban las Fuerzas Armadas a combatir problemas de seguridad interna. En segundo lugar, el número de muertes se duplicó en Ayacucho desde el momento que intervinieron las Fuerzas Armadas. En tercer lugar, los rifles que se, digamos, llevaban en ese momento tenían una munición superior a los 700 metros por segundo y un rango superior a varios cientos de metros. Y las muertes que se han registrado, en muchos casos son disparos al tronco y a la cabeza, y todos son hombres. Lo que quiero decir es que todo esto, que ya está probado, configura una situación muy compleja, más allá, por supuesto, de la identificación de responsabilidades individuales. La responsabilidad política parece clara del ministro de Defensa. A ver, lo que yo he participado, nosotros hemos visto que lo cierto es que algunos pueden decir que ha habido apresuramiento, otros dicen que más bien nosotros avanzamos muy lentamente, pero la realidad es que el tema fue escalando y al comienzo hemos visto los videos que los policías simplemente están con escudos protegiéndose y son atacados tanto por el frente y por la espalda. Luego cayeron los heridos, los de Andahuaylas, y han estado heridos por una granada que les tiraron por la espalda. Entonces, la policía ya estaba habilitada con balines de goma, pero que tenían un alcance, ellos me lo dijeron porque los visité de 30 metros, mientras ellos les tiraban dinamita de más lejos. Entonces, ha ido escalando y por eso fue que se declara la emergencia nacional, pero no se ha dado la carta blanca al ejército para que haga todo. Siempre ha quedado en el primer dominio la policía. Solo el ejército hubiera entrado si la policía era sobrepasada. Tengo entendido que eso no ha sucedido en ningún sitio, sino que el ejército se ha actuado, ha sido en apoyo, en refuerzo de la policía. Entonces, todo el tema era un manejo discrecional. Por eso es que dentro de la emergencia inclusive se han dado marchas que los policías las han cuidado, como la que refería antes de Puno. Entonces, el tema de lo que ha sucedido sí me llama la atención en algunos casos, porque finalmente las disposiciones se dan, el conocimiento de las normas de derecho internacional para estos casos también están en manejo de la policía y del ejército, pero claro, otra cosa es estar en el campo y ver qué sucede cuando ellos son agredidos y de qué manera son agredidos. Son temas que se tienen que dilucidar. Lo que me llama la atención es que exista el dicho de que hay personas que han sido baleadas a la distancia cuando no estaban haciendo ningún acto de ataque. Entonces son temas que se tienen que investigar para dilucidar las responsabilidades, porque en ningún momento se ha dicho, por ejemplo, algo que en los memes aparece: se dio permiso para que disparen al cuerpo. Eso es absolutamente falso. Entonces, dentro de falsedades, pues, digamos, tenemos que aceptarnos y llegar a investigar cada caso concreto, ¿no? Ahora, otros, digamos, excesos cometidos a la luz del estado de emergencia, como por ejemplo la intervención sin un fiscal en la Confederación Campesina en el centro de Lima. ¿Qué pasó ahí? Yo tengo entendido que eso es lo que han dicho algunos políticos, pero a mí me han dicho que llegaron con fiscales y también con personal de la Defensoría del Pueblo. Entonces, no me llama la atención que se digan mentiras, porque en estos tiempos han corrido un montón de mentiras. Ya se verá en cada caso concreto y también en ese caso de la intervención, ¿no? Personas que en el momento en que se intervino, por ejemplo, recuerdo hace años, ¿no?, en una investigación fiscal a Fuerza Popular, y esos mismos que dijeron está bien, ahora pues dicen que está mal. Y se les ha encontrado armas, se les ha encontrado cosas que podían ser letales, ¿no?, al atacar. Los machetes, dices. Machetes, por ejemplo, claro. Ajá. Y también dinamita, tengo entendido. Pero claro, en el caso de Fuerza Popular fue una intervención, como usted dice, fiscal. Lo que ha dicho la propia Fiscalía, que se enteró de esta intervención a la Confederación Campesina por los medios de comunicación. Eso lo ha dicho la propia Fiscalía. Quizás sea la Fiscalía en lo penal. Lo que yo tengo entendido es que la Fiscalía de Derechos Humanos de esa especialidad estuvieron allí. Como digo, no he estado participando directamente y tenemos que tener mejor información, porque la que tiene intereses, pues definitivamente no es buena, ¿no? De acuerdo. Dos preguntas finales, señor Angulo. En primer lugar, ahora que ya no está en la presidencia del Consejo de Ministros, ¿qué va a hacer? ¿A qué se va a dedicar? ¿Va a volver, supongo, a su ejercicio profesional? Bueno, yo me he estado desempeñando como abogado litigante, también como profesor. Generalmente para un abogado litigante y para un profesor, enero es un mes de descanso, ¿no? Lo cierto es que son vacaciones judiciales, como bien se sabe, y también las clases en distintas universidades arrancan un poco después. Al momento estamos escribiendo, porque también va a ser importante contrarrestar tantas falsedades que se han dado en estos últimos días. Usted fue candidato presidencial del partido Contigo y es una persona que ha firmado documentos de la Coordinadora Republicana. Esta pregunta es muy concreta. ¿Hay otras personas que forman parte de la Coordinadora Republicana trabajando como asesores dentro del gobierno? La verdad que yo no recuerdo haber firmado ningún documento de la Coordinadora Republicana. Y en estos últimos días me he sorprendido porque, por ejemplo, apareció un documento que decía que yo había tenido conversaciones con César Inostroza. Y eso es falso de toda falsedad. O sea, preparan documentos, ponen firmas, falsifican DNIs, hacen cualquier cosa. Entonces, yo nunca he firmado ningún documento de esa institución. ¿Pero tiene cercanía a los miembros de esa institución? ¿Sabes si algún miembro de esa institución estuvo está en el gobierno? Tampoco tengo conocimiento de eso. De acuerdo. Última pregunta. ¿Qué consejos le daría en este momento al señor Otárola? ¿Cuáles son sus principales retos y cómo debe enfrentarlos? Tratar de coordinar con todos, ¿no? No cerrarle la puerta a nadie.
que pueda ser representativo de nuestra sociedad. A todos hay que escucharlos, con todos hay que reunirse. A nadie hay que negarle una conversación. Muy bien, Pedro Angulo, expresidente del Consejo de Ministros. Muchísimas gracias por su participación en el vuelo. Ha sido un Gracias. gusto conversar con usted. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones que realizó el expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Angulo, el cual se refiere a la represión y menciona que no se dio permiso para que disparen al cuerpo? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre informado. Nos vemos en el próximo video.